Hoy hablaremos de colposcopía. En México, la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres es el cáncer de cuello de la matriz. Diariamente mueren 48 mujeres por esta enfermedad. Hablamos de 2 mujeres cada hora muriendo por cáncer de cérvix. El grupo de edad en el que se presenta con mayor frecuencia es entre los 35 y 45 años. Sin embargo, es alarmante que cada vez aparece a más temprana edad. Por esta razón, hemos invitado el día de hoy a charlar con nosotros al doctor Luis Felipe Saldívar Moreno, especialista en ginecología de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, aprovecha la oportunidad para obtener información sobre la colposcopía y su relación con el diagnóstico oportuno del virus del papiloma humano y, por ende, del cáncer cérvico-uterino. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Doctor Luis Felipe Saldívar Moreno, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, licenciado Sámano, y muy buenos días a todo el auditorio que lo escucha. ¿Qué es el cáncer del cuello de la matriz? Bueno, el cáncer del cuello de la matriz es una alteración de las células que se encuentran exactamente en la parte última de lo que es la matriz o útero. En el caso de las mujeres, el útero se encuentra a nivel pélvico y la parte más inferior, que es la que se distiende para que pueda nacer por esa vía el bebé cuando es un parto, se considera el cuello de la matriz. Y ese cuello de la matriz es un tejido muy especial. ¿Por qué? Porque la parte externa tiene un tipo de células que son así como si fueran ladrillos de un muro. Y la parte interna son células que son como cepillito. Entonces, las células que están en la parte interna o del endocérvix se van madurando y se van transformando en las células que parecen como ladrillo. Esto es muy importante establecerlo porque esa zona se llama exactamente zona de transformación. Esa transformación celular es en donde el 95% del cáncer del cuello de la matriz se presenta en ese sitio. Por eso es tan importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que una mujer pueda ser más propensa a tener cáncer del cuello de la matriz que otra? Sí, yo creo que en el estudio del cáncer del cuello de la matriz, los factores de riesgo son muy importantes establecerlos para que nuestros radioescuchas sepan cómo prevenirlos, ¿verdad? Entonces, estos factores de riesgo pueden modificarse. Entonces, al estar enterados de ellos, pues podemos cambiar nuestra conducta. Por ejemplo, las pacientes que inician sus relaciones sexuales antes de los 18 años tienen un factor de riesgo para cáncer cérvico-uterino. Las pacientes o mujeres que fuman, el tabaquismo es un factor de riesgo. El tener más de 3 hijos y que sea por parto también es otro factor de riesgo. El padecer infecciones vaginales frecuentes, otro factor de riesgo. La infección de virus del papiloma humano aumenta entre 20 a 60 veces las posibilidades de desarrollar cáncer del cuello de la matriz. Hay que hacer un énfasis un poquito en esta infección porque a veces genera un poco de paranoia, o sea, de miedo, de ansiedad en la mujer. Es que me detectaron infección del virus del papiloma humano y a veces piensan que ya tienen cáncer. Y eso es mentira. Cerca del 60% de las mujeres que padecen
infección de virus del papiloma humano, van a tener una regresión, es decir, se van a curar en forma espontánea. Pero sí es importante su estudio y seguimiento para que exactamente las pacientes que persistan con la infección, entonces se dé un tratamiento adecuado y se pueda evitar el desarrollo de cáncer cervicouterino. Es importante que se hagan estas puntualizaciones, ¿verdad? Para evitar precisamente el pánico, el miedo, el pensar que virus de papiloma humano automáticamente ya es igual a cáncer de cervix. No es así, pero sí es importante estar cerca del médico, atenderse, cuidarse y mantener una observación cercana a través de los diferentes estudios de los que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la principal causa de el cáncer del cuello de la matriz? ¿Existe algún agente, pudiéramos hablar de algún microbio, algún agente microscópico que lo ocasione? Bueno, se ha encontrado en estudios a gran escala en las mujeres que tienen un tumor ya desarrollado de cáncer cervicouterino, en donde en las células han encontrado en el 99% de los casos infección de virus del papiloma humano. Pero hay que entender muy bien otra vez la infección del virus del papiloma humano. Hay infecciones que se consideran de bajo riesgo, es decir, que ese tipo de virus no va a desarrollar cáncer. Y las infecciones de virus de alto riesgo. Los virus de alto riesgo, principalmente en nuestro país, es el 16 y el 18. Esos virus, si salen positivos para una detección, entonces sí hay que tener un poquito más presente y hacer un seguimiento más cercano de la paciente para que si tiene alguna lesión, tratarla. Y si no, nada más una vigilancia. ¿Cómo puede el virus de papiloma humano originar un cáncer en la mujer? Bueno, esa pregunta es muy, muy interesante. Vamos a tomar en cuenta que el virus es como si fuera una especie de invasor que viene en una nave. Ese virus es un microorganismo tan pequeño, pero tan pequeño, que no puede subsistir solo. Entonces tiene que utilizar las células para poder reproducirse. Entonces entra en el epitelio, en esa zona de transformación que habíamos explicado del cuello de la matriz, entra en esa zona y llega hasta las células basales del epitelio. Entonces la invade en el núcleo, haga de cuenta como si fuera el centro de operaciones de la célula. Entonces llega al núcleo y entonces ahí van a existir reacciones de nuestro organismo. Va a haber obviamente vigilantes que van a impedir que el virus se apodere de ese núcleo, de esa célula. Entonces la proteína P53 y algunos glóbulos blancos específicos van a luchar contra ese virus. Sin embargo, si el virus es más fuerte, pues va a poder ocupar ese núcleo y reproducirse. Y entonces empezar a dañar una célula, 2 células, 4 células, 8 células, y entonces empezar a hacer 2 tipos de lesiones. Unas lesiones que se llaman planas y unas lesiones que se llaman papilares o condilomas o verrugas, como normalmente se conocen. Y entonces ya van a ser vistas clínicamente por el médico que revise a la paciente. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que la infección de virus de papiloma humano genere un cáncer en el cérvix? Bueno, mire, en el caso de la infección por el virus del papiloma humano, como habíamos explicado, el virus del papiloma humano invade las células y nuestro cuerpo puede eliminar y puede curar
la infección. Manda su ejército. Exacto. Y el sistema inmune lo destruye. Lo destruye. Entonces, si este sistema inmune no es suficiente y el virus se apodera de la célula y empieza a reproducirse y empieza a expresar una enfermedad, entonces estamos hablando que puede generar una lesión de bajo grado, que esa sería el primer grado de lesión, una lesión leve, por decirlo así. Entonces, todavía nuestro cuerpo puede tener defensas para poder eliminarlo. Estamos hablando que de un periodo entre 3 a 6 meses puede durar esa lesión leve y que nuestro cuerpo lo elimine. O bueno, el cuerpo en el caso de la mujer. Sí, claro, naturalmente. Entonces, si se elimina, bueno, se habla de una resolución de la enfermedad. Pero si persiste y en lugar de persistir como una lesión leve, va a aumentar de grado, es decir, de una lesión leve se va a hacer una lesión grave. Entonces, esta lesión de alto grado, ¿verdad? Ya podemos hablar que hay un inicio de lo que podríamos llamar el cáncer o un cáncer in situ. Entonces, estamos hablando que desde que se inició la infección hasta que se desarrolla el cáncer in situ, pueden pasar de 5 a 8 años. Es decir que nuestras pacientes tienen la oportunidad de que si no se hicieron el Papa Nicolau en este año, bueno, el siguiente año, tomarse el Papa Nicolau y tomar esto como una situación de detección oportuna. Pero no se vale que una paciente deje pasar 1, 2, 3 años porque entonces el efecto protector de la citología del Papa Nicolau entonces se pierde y entonces ya aunque se haga el Papa Nicolau va a perder credibilidad o sensibilidad para poder detectar una lesión de alto grado. Entonces estamos hablando que en promedio de 5 a 8 años para generar un cáncer invasor. O sea, hay tiempo suficiente para que la mujer acuda con el ginecólogo, se revise, se haga un estudio y pueda entonces detectarlo de manera oportuna y atacar ese problema. Es correcto. Por regla general, así es. Así es. ¿Cómo detectar ese cáncer cérvico-uterino antes de que realmente se haya un problema grave, de que ya pueda considerarse un carcinoma invasor? Claro. Bueno, la primera detección es la que hace la misma paciente y es cuando empieza a valorar que tiene infecciones recurrentes, que tiene a lo mejor algunas lesiones a nivel vaginal como verruguitas y que generan cierta incomodidad. Es cuando eso ya es un signo de que hay que ir al inmediatamente y valorarse. Esa es la primera detección, la de la misma paciente. La siguiente detección, que yo creo que es de las más importantes, y esto es a nivel mundial, no nada más en México, es la toma de la citología cervical, es decir, el Papa Nicolau. Este es un punto clave para detectar a tiempo el cáncer cérvico-uterino. Si la paciente que tiene ya vida sexual activa, más de 20 años de edad, debe de realizarse este procedimiento, ¿sí? En un lugar tranquilo, en un lugar en donde le dé confianza y que sea cómodo. Y este estudio puede ser un arma muy importante para la detección de lesiones precursoras de cáncer cervicuterino. Antes de que se desarrolle el cáncer, se puede detectar, se da un tratamiento y se puede eliminar. Entonces, el siguiente paso sería, si una citología sale anormal, es decir, un Papa Nicolau sale anormal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, irme al siguiente escalón, que sería la colposcopía. La colposcopía es un estudio que apoya a la paciente que tiene una citología anormal y que va a poder valorar si la citología dice tiene una lesión leve o tiene una lesión grave, poder identificar a través de un aparato que vamos a utilizar para ver el cérvix y exactamente la zona que habíamos platicado, de la zona de transformación, se puede visualizar muy bien. Es un aparato que es como una especie de microscopio adaptado, para poder ver esa zona, y si la citología reportó una
lesión leve, verificar si existe. Y si la citología demostró una lesión grave o un cáncer in situ, ahí se puede localizar. Y otra cosa importante, las imágenes que nos da la colposcopía nos hacen sospechar de una lesión. No es un diagnóstico definitivo. Claro. La colposcopía que nos da una imagen sospechosa nos va a guiar para que nosotros, por medio de una pinza especial, vamos a tomar un pedacito que se llama biopsia de esa zona y entonces mandarla al patólogo. El patólogo es el especialista que va a ver las células de ese epitelio, de ese pedacito de tejido, y entonces va a decir, esto corresponde a una lesión leve, como decía el Papa Nicolau, o a una lesión severa, confirmándolo o descartando. Para Semaín, la seguridad del paciente es lo más importante. Por ello contamos con el talento médico certificado y tecnología de punta. Capacitamos constantemente a nuestro personal y mantenemos las instalaciones en óptimas condiciones para brindar a su familia servicios médicos en forma oportuna y eficiente las 24 horas del día. Hospital Semaín. Teléfono 213-0201. Estábamos platicando antes de salir al aire de la forma en que se realiza el diagnóstico. Ya habló el doctor Saldívar acerca de lo que es el Papa Nicolau, ya habló de la colposcopía. ¿Hay algo más que se pueda hacer para el diagnóstico? Sí, claro, y está en boga actualmente lo que es la detección molecular de los subtipos de virus. Como yo estaba explicando, hay tipos de virus que están muy estrechamente relacionados con el cáncer cervicuterino, como dijimos el 16-18, y subtipos que no están relacionados con el cáncer cervicuterino. Entonces, si la paciente tiene más de 30 años, se puede detectar por medio de un estudio que se llama captura de híbridos o PCR, reacción en cadena de la polimerasa, para poder establecer si tiene alguno de estos virus de alto riesgo. No nada más detectan el 16 y el 18, sino detectan alrededor de 15 subtipos que pueden estar considerados de alto riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino. Digamos que este estudio le puede dar a la mujer la tranquilidad, aquella mujer que ha sido infectada por el virus de papiloma humano, de saber si tiene o no es el tipo de virus que puede llegar a generar un cáncer. Es correcto. Sí, inclusive en el caso de la PCR ya es más directo para decir exactamente el subtipo. Qué importante es poder llegar a este grado de avance en la medicina. A través de las redes sociales nos está preguntando la señora María García si la colposcopía sustituye al Papa Nicolau. ¿Qué nos puede decir esto? Mire, como yo les dije desde el principio, la colposcopía es un método o un procedimiento de apoyo. Cuando hay una alteración de las células, va a ser detectada a nivel microscópico y la citología tiene mayor sensibilidad para detectarlo, ¿sí? La colposcopía se utiliza como un apoyo para detección. En cambio, la captura de híbridos en mujeres de más de 30 años sí puede sustituir al Papa Nicolau. En otros países, digamos, en donde tienen una infraestructura un poquito mayor y todo, la paciente de más de 30 años puede decidir si se hace el Papa Nicolau o se hace la captura de híbridos. Entonces, la colposcopía definitivamente no sustituye al Papa Nicolau, pero sí lo complementa. Sí lo complementa. Y en el caso de la captura de híbridos, sí pudiera en un momento dado sustituirlo. Sí. Hay un rubro de mujeres en donde sí podría apoyarse muy fuertemente la colposcopía. Esas mujeres que dejaron pasar 3, 4 años sin hacerse una citología y entonces pues deciden tomársela el primer Papa Nicolau y entonces la citología tiene un rango de error que si ya tiene una lesión inicial, ¿sí? Y no la detecta el Papa Nicolau, a lo mejor sí se puede beneficiar con una colposcopía complementaria. Sí. Pero
pero solamente en ese tipo de... Ahora que está hablando de que dejan pasar tiempo para hacerse una citología, yo creo que es importante. ¿Cada cuánto tiempo una mujer debe hacerse un Papá Nicolau? Bueno, en el caso de las mujeres de más de 20 años, con una sola vez al año es suficiente. Pero no dejar pasar No. más de un año. Sí, y el grupo de más alto riesgo, pues estamos hablando entre las pacientes de 35 a 45 años, es en donde es el más alto riesgo para detectar lesiones que pueden desarrollar cáncer cervicuterino. ¿El Papá Nicolau, hay algún momento en la vida de una mujer que ya se deja de hacer, es decir, una mujer de 60 años o más, o debe continuar haciéndolo toda su vida? Esa pregunta es muy, muy interesante. Si vamos a detectar cáncer cervicouterino, el Papá Nicolau ya en una mujer de 70 años que no lo desarrolló, va a ser muy difícil que a lo largo de lo que le queda de vida, esperemos que mucha, desarrolle un cáncer. Por eso en algunos protocolos dicen, ya si tienes 70 años y no has desarrollado cáncer, ya no te hagas el Papá Nicolau. Pero el Papá Nicolau o la citología va a detectar también otras alteraciones que yo sí recomiendo que se lo realice. ¿Por qué? Porque va a detectar si hay atrofia genital, o sea, un adelgazamiento de lo que es la cubierta de la vagina, y que muchas veces las pacientes se quejan de resequedad y no se ha tratado, etcétera. Entonces, cuando la paciente lleva un seguimiento con el ginecólogo de exploración mamaria, exploración ginecológica, pues yo pienso que sí es importante para detectar algunos detalles, revisión de si hay prolapso genital o algo, el que se siga realizando. Sigue siendo de utilidad. Sí. Volviendo a la colposcopía, ¿desde cuándo existe la colposcopía? Bueno, es muy chistoso, pero la colposcopía se inventó antes, inclusive, que el Papá Nicolau. Más o menos en 1920-25, un alemán, el doctor Hans Hinselmann, empieza a valorar en sus pacientes que se hicieran una especie de lavado con vinagre antes de ir a su consultorio, y al verlos, como el doctor Hinselmann era un poco grande de edad, pues ya tenía la vista cansada, entonces empezó a utilizar una lupa, y después dijo, bueno, pues ¿por qué no adaptamos un microscopio? Sí, y pues usted sabe que en Alemania pues los ingenieros son fantásticos. Naturalmente. Empezaron a adaptar algunos microscopios para poder visualizar mejor la zona de transformación del cuello. Y bueno, pues encontró un método magnífico para poder visualizar a mayor aumento pues esa zona en donde se puede detectar el tumor del cuello de la matriz, ¿verdad? Si habláramos del Papá Nicolau en sí, ¿qué es y qué diferencia puede haber entre el Papá Nicolau convencional y el Papá Nicolau en base líquida? Bueno, el Papá Nicolau, haciendo historia, también desde se inventó un poquito después. George Papanikolaou, que es un doctor griego que emigró a Estados Unidos, él empezó a ver células, pero él trataba de ver la situación hormonal de las células, pero empezó a ver que los núcleos se modificaban en algunas células que tomaban de frotis, o sea, de un raspadito del cuello de la matriz de las mujeres, y entonces empezó a ver que los núcleos estaban anormales, y entonces por eso es que inicia con el nombre de displasia. Entonces, esa atipia de la alteración del núcleo, él la cataloga así. Estamos hablando de 1945, 20 años después de que se haya hecho la colposcopía. Y, pero obviamente que en Estados Unidos pues se difundió mucho más rápido y era mucho más sencillo el método de la citología del Papá Nicolau, porque pues nada más se necesitaba implementos muy sencillos para poder tomar las muestras, y en zonas rurales, en zonas de difícil acceso, pues es mucho más fácil tomar un Papá Nicolau que realizar una colposcopía. Entonces, el Papá Nicolau inicialmente se tomaba ese raspado de las células
del cuello de la matriz, por eso es que tenemos que llegar a esta zona, se pone en una portaobjetos que es como un vidrio, ¿sí? Y se fija con un spray que es como el spray que usan las mujeres en el pelo. Eso hace que se fijen las células y después, por medio de unas tinciones que ideó el doctor George Papanicolaou, las pasaba y entonces se teñían los núcleos de las células para poder visualizarlos en forma más adecuada. Entonces, en una revisión que se hizo para ver la veracidad del Papanicolaou, se encontró que cuando se tomaba ese raspadito con un cepillo especial y se colocaba en el cristal, ¿sí? Hubo un doctor que dijo, a ver, vamos a ver cuántas células se pusieron en el cristal y cuántas células se quedaron en el cepillito. Entonces encontró que en el Papanicolaou convencional, pues solamente se ponía el 30% de las células que se habían recolectado. Entonces, de ahí nace la citología en base líquida. Entonces, lo que se hace ahora es tomar con el cepillo y el 100% de las células se pone en un líquido, el cepillo. Con todo y cepillo. Con todo y cepillo, se introduce en un líquido especial que después, por un método específico, va a reunir todas las células que tenía el cepillo. Es decir, yo les explico así a mis pacientes que es casi equivale a 1 o 2 Papanicolaos más que el convencional. Podemos tener un diagnóstico más preciso gracias a la forma de obtener las células a través de el Papanicolaou en base líquida. Es correcto. Mejoramos la muestra porque hay mucho más células en donde el patólogo puede detectar si hay alguna normalidad o no. ¿Qué es la captura de híbridos del virus de papiloma humano y a quién se le debe realizar? Bueno, esa también es muy interesante esa pregunta. La captura de híbridos se basa en la detección de DNA del virus del papiloma humano en las células del cuello de la matriz. Esto puede ser detectado por citología o también en el caso de una biopsia. Entonces, el DNA del virus está contenido, como dijimos, en el núcleo. Ya transformó la célula, ya transformó el núcleo de la célula, entonces se toma como una especie de Papanicolaou, un cepillado también. Ese cepillado se manda también en un líquido y en el líquido van suspendidas las células que a través de tinciones especiales de inmunohistoquímica y todo, se llama inmunofluorescencia, se puede detectar si las células contenidas en esa muestra tienen DNA de virus del papiloma humano. Algo así como CSI de las... ¿Existe actualmente en SEMAIN alguna campaña que pudiéramos platicar a nuestro auditorio en relación a la colposcopía, a la captura de híbridos y al Papanicolaou? Sí, es correcto. Mire, licenciado, tenemos del 15 de abril al 31 de mayo una campaña de colposcopía, así lo quisimos mencionar, para aquellas pacientes que están interesadas en hacerse una detección oportuna de cáncer cervicuterino, en donde en el caso de que sea paciente candidata, se puede tomar su colposcopía con el Papanicolaou, ¿sí? A un costo un poquito moderado para que sea más accesible para la población en general. Y si la paciente tiene más de 30 años, bueno, pues puede optar por la colposcopía y la captura de híbridos. Entonces, con eso complementamos muy bien y yo creo que podemos detectar con un rango muy importante de sensibilidad y especificidad si tiene la paciente algún problema precursor del cáncer o de cáncer invasor. Pues es muy interesante saber y yo creo que vale la pena aprovechar la oportunidad que está brindando el servicio de ginecología de SEMAIN para que todas las mujeres que ya tienen una vida sexual activa y que ya rebasan los 20 años puedan realizar estos estudios de diagnóstico oportuno tan importantes y que pueden hacer la diferencia en un tratamiento oportuno. Es correcto.
Pues se nos acaba el tiempo. Yo le agradezco mucho al doctor Luis Felipe Saldívar Moreno, que ha dedicado su tiempo esta mañana para platicar con nosotros en relación a estos temas tan importantes de salud femenina. Doctor Saldívar, gracias por habernos acompañado. No, gracias y nuevamente un saludo a su auditorio, licenciado.